nace un nuevo programa de radio contigo. Sintonízanos. Contigo. En riguroso directo, en Radio Altajai 95.9 FM. Contigo. Sin pelos en la lengua. Con Antonio Leal, Carlos Valiente y Aureliano Montero. Todos los martes, jueves y viernes, contigo. Hola, buenas tardes. Bienvenido un martes más al programa Contigo de Radio Altajai en la 95.9. Como todos los días, pues nos damos un saltito para poder hablar con uno de los políticos de nuestra isla. Y en este caso una persona que lleva muchísimos años dentro del mundo de la política, a pesar de ser joven, porque es muy joven. Y nos gustaría un poco que nos contara qué fue lo que le ocurrió pues hace apenas unos días con la señora presidenta del Cabildo. Buenas tardes, don Samuel Martín. Muy buenas tardes. Samuel Martín, consejero del Cabildo de Lanzarote por Coalición Canaria. Caballero, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, le negó a usted el acceso al Cabildo en horario de tarde. ¿Por qué lo pudo hacer? Sí, bueno, desde Coalición Canaria PNC en el Cabildo de Lanzarote han sido muchas las ocasiones en las que hemos pedido acceder al Cabildo en horario de tarde. Como ustedes saben, de los consejeros de Coalición Canaria actualmente en el Cabildo de Lanzarote, solo uno está liberado, que es el portavoz, Pedro Sanginés, pero el resto de consejeros trabajamos fuera de la primera institución y, por lo tanto, pedimos a la presidenta del Cabildo en varias ocasiones que nos dejaran trabajar en horario de tarde en las oficinas del Cabildo. Esto no supone ningún gasto, hay que decirlo, a las instituciones públicas, en este caso al Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, porque dispone de servicio de vigilancia 24 horas. Y el viernes lanzamos esa nota de prensa porque, como ustedes saben, estamos trabajando los presupuestos del Cabildo, unos presupuestos que lo primero que se hicieron fue presentar a los medios de comunicación, después de haberlos aprobado en el Consejo de Gobierno, se llevaron posteriormente a una comisión de Hacienda y han reducido los plazos a 4 días para que podamos presentar las enmiendas. Entonces, el viernes, después de haber, desde el jueves pasado, volver a solicitar que se nos permitiera entrar por la tarde y el fin de semana en nuestra oficina del Cabildo de Lanzarote, pues denunciamos públicamente que no se nos había autorizado. Pero por fin, Antonio, parece que en este caso la denuncia ha servido para algo y ayer tarde, el lunes, pudimos trabajar en la oficina del Cabildo y por lo menos reunirnos los compañeros para poder presentar las enmiendas para intentar mejorar esa propuesta de proyecto de los presupuestos del año 2020 que han presentado el Partido Popular y el Partido Socialista para la isla de Lanzarote y La Graciosa. Es decir, que le quitaron tiempo, aparte de que parece ser que tuvo oculto en los presupuestos doña María Dolores Corujo. Sí, vamos a ver, nosotros lo que hemos denunciado en esa nota de prensa no solo es la situación que se estaba padeciendo con respecto al acceso a nuestra oficina del Cabildo de Lanzarote, como le decía, por la situación laboral del resto de consejeros que no estamos liberados por la primera institución, de no poder ir por las mañanas, sino tener que reunirnos por la tarde. Al final son las instalaciones en las que podemos desarrollar nuestra labor como oposición, que parece que es lo que se ha querido impedir, en este caso por parte del grupo de gobierno. Podemos hablar también del oscurantismo que ha habido con los presupuestos para este año 2020, unos presupuestos que, como digo, con muchísimas semanas de antelación se habían aprobado en un Consejo de Gobierno sin dárnoslos a la oposición para intentar, en la situación en la que estamos, nosotros a lo mejor en otra situación ni lo hubiésemos pedido, pero por lo menos en la situación en la que estamos, porque entendemos que los presupuestos es el proyecto y el programa del gobierno, del equipo que esté dirigiendo en ese momento esa institución, en este caso del Partido Popular y del Partido Socialista, a pesar de que todavía no han presentado su programa de gobierno después de las elecciones del pasado mes de mayo del año 2019, pero sí es verdad que en este caso, en la situación en la que estamos viviendo de COVID-19, en esta situación de emergencia sanitaria, donde el propio Partido Socialista, no solo a nivel de Lanzarote, sino a nivel de Canarias y de España, ha pedido unidad a las fuerzas políticas. Coalición Canaria lo ha mostrado en el gobierno de Canarias, lo hemos mostrado también en el gobierno del Estado y también lo queríamos hacer lo mismo en las instituciones de la isla de Lanzarote y La Graciosa, pero no nos han dejado ser partícipes de esos presupuestos y, como decía, se llevaron al Consejo de Gobierno, posteriormente se presentaron a los medios de comunicación. Mientras estaban dando esa rueda de prensa, se convoca la Comisión de Hacienda
para llevar los presupuestos al resto de formaciones políticas, que pudiéramos hablar de estos presupuestos, y en esa Comisión de Hacienda nos encontramos con la sorpresa de que cuando tendríamos que disponer de 7 días para poder trabajar los presupuestos, la consejera de Hacienda, a petición de la presidenta, imagino, han decidido recortar esos días a 4. O sea, pasamos desde el jueves pasado hasta este martes, hasta mañana, hasta este martes teníamos para presentar, hasta el día de hoy, para presentar esas enmiendas. ¿Usted considera que por la forma de actuar, digo yo, considera que María Dolores Corujo es la presidenta más déspota que ha tenido el Cabildo? Bueno, lo que sí tenemos que tener claro es que la presidenta que venía hablando de la transparencia, la presidenta que venía hablando del consenso, esas palabras que utilizó ella en aquella toma de posesión como presidenta del Cabildo, que decía que las cosas iban a cambiar, que se iba a cambiar con ese oscurantismo que ella decía que se vivía en esta primera institución de la isla de Lanzarote y la Graciosa, pues todo eso es mentira porque hemos pedido documentación desde el año pasado a los centros de arte, cultura y turismo, de la cual soy representante de mi formación política. A día de hoy no se nos ha dado esa documentación, la hemos tenido que poner en manos del comisionado de transparencia y, como decía, también con las cuestiones del propio Cabildo de Lanzarote, en muchas ocasiones se nos impide tener acceso, como decíamos, las instalaciones, tener acceso también a muchísima documentación que sirve para hacer esa labor que nos corresponde de oposición y que tanto ellos demandaban en su momento o decían que existía, que es mentira, cuando estaban ellos en el otro lado, ¿no? Y por lo tanto, esas formas que decían que venían a cambiar de la política, que ellos decían que existían, son las que ellos están poniendo ahora sobre la mesa. Es decir, que la presidenta del Cabildo le siguen negando a ustedes el acceso a cualquier tipo de información, pues para ustedes poder hacer su gestión como oposición, ¿no? En este caso le digo, don Antonio, que por lo menos la que yo he pedido, en este caso como representante del Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, la cual preside también el Consejo de Administración, la propia presidenta del Cabildo de Lanzarote, documentación desde el año 2019 que no se ha tenido en cuenta. Hemos pedido también en ese momento que ellos decían que las cuentas del Consejo de los Centros de Arte, Cultura y Turismo eran negativas. Pedimos también los extractos bancarios de la propia entidad para poder ejercer esa labor que nos corresponde de oposición, esa labor que nos corresponde como consejeros delegados también de la empresa pública, y a día de hoy no se nos ha dado esa información. Y como decía, por eso lo hemos puesto de manifiesto ante el comisionado de Transparencia de Canarias, y esperamos de que se dé curso y que por lo menos se nos dé esa documentación, y aquellos que venían hablando de que querían hacer otras formas de política, que ellos decían que no existían antes, son realmente los que están teniendo ese oscurantismo político, y lo estamos viendo, yo creo, en esto que estamos viviendo, en el presupuesto, que es una de las cuestiones más importantes que se tienen que marcar, unas líneas principales para poder ayudarnos a salir de esta situación de emergencia sanitaria, tanto en el Cabildo de Lanzarote como primera institución de la isla de Lanzarote y la Graciosa nos está dando, y también ahora mismo están los compañeros también de Arrecife pasando esa misma situación en el pleno que se está dando en la ciudad de Arrecife. Samuel, ¿cuánto se puede gastar en nómina y seguridad social en los centros turísticos? Bueno, la verdad los datos que tenemos aproximadamente 1 millón de euros. La verdad que los datos de las cuentas de los centros de arte, cultura y turismo, se aprobó una previsión de gastos e ingresos por parte del Consejo de Administración, unas cuentas que se llevaron a aprobación hace, creo recordar, 2 sábados, si no recuerdo mal, que se están trabajando ahora con los presupuestos del Cabildo de Lanzarote, que se ha incorporado, y la verdad que las cuentas en este caso son alarmantes por la situación en la que estamos viviendo. Hay una situación que se daba, ¿no? Se está hablando de que se ha marcado una prioridad, que era en este tiempo que están los centros cerrados, de trabajar en ellos y demás, pero vemos que las partidas de mantenimiento y restauración en los centros ha bajado muchísimo. Están hablando en estos momentos de cierre de instalaciones culturales, cuando la cultura no tiene que ir aparejada a hablar de rentabilidad económica, y para ello se están basando para cerrar diferentes instalaciones que se habían hecho en la época bajo el mandato de Coalición Canaria Perteneciente Canario en la presidencia del Cabildo de Lanzarote. Y por otro lado vemos como el mayor fuente de pérdidas económicas de los centros, como son la restauración, han abierto, lo primero que ha abierto de esas instalaciones de los centros de arte, cultura y turismo. Solo para que ustedes se hagan ejemplo de una idea de lo que ha planteado como pérdidas
el consejero delegado actual de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, las dos instalaciones hoy están abiertas. El restaurante del Campesino y el restaurante del Castillo en Arrecife generarán unas pérdidas este año a los Centros de Arte, Cultura y Turismo aproximadamente, según los datos del propio consejero delegado actual, de Benjamín Perdomo, de 1,5 millones de euros, o sea, 1,5 millones de euros de pérdida. Y en cultura, ellos hablan de que por 300.000 euros estamos cerrando instalaciones culturales y por 28.000 euros querían cerrar la Casa María. Por lo tanto, no entendemos cuál es la política de gobierno. Pero como digo, seguimos esperando el programa de gobierno del Partido Popular, el Partido Lanzarote, para la ciudad de Lanzarote, para la isla de Lanzarote y la isla de la Graciosa, que a día de hoy siguen sin presentarlo, incluso habiéndolo pedido en reiteradas ocasiones en el Pleno del propio Cabildo, ¿no? ¿Usted cree que realmente la presidenta del Cabildo desprecia de alguna manera la oposición, ya que le gustaría estar gobernando sin ningún tipo de problema? Bueno, en este caso yo creo que no ha sabido marcar los tiempos. Como decía, venían hablando de una cosa, en este caso sí, es verdad, no se está contando con la oposición, o por lo menos no se está contando con el segundo partido más votado en la isla de Lanzarote, que es Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario. No sé si se está contando o no, en este caso, con los compañeros de Podemos en el Cabildo de Lanzarote, con eso de que son socios en el Ayuntamiento de Tías y son socios también en el Gobierno canario y en el Gobierno del Estado. A lo mejor con ellos sí cuentan, pero en este caso tengo que decir que con Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario, partido que solo nos diferencia apenas 200 votos del primer partido, en este caso el Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote, no se está contando con 8 consejeros que yo creo que podrían, y lo hemos dicho claramente, nosotros estamos aquí para trabajar también desde la oposición. Vamos a presentar muchísimas enmiendas a los presupuestos del Cabildo de Lanzarote, aproximadamente unas 23 enmiendas, 24 enmiendas, estamos terminándolas de trabajar para poder presentarlas, y esas enmiendas van encaminadas a mejorar lo que ellos han presentado, que si le digo la verdad, don Antonio, han presentado unos presupuestos en los que se han cargado todas las subvenciones en la isla de Lanzarote, apenas se mantienen las subvenciones deportivas, se han cargado todas las subvenciones al sector agrario, al sector ganadero y al sector pesquero de la isla de Lanzarote, que tanto se han llenado la boca de hablar en esta situación de emergencia sanitaria, diciendo que es uno de los pilares fundamentales de la economía de la isla de Lanzarote y que había que rescatar muchísimas iniciativas para el sector de la agricultura, la ganadería y la pesca, y lo que han hecho en este presupuesto, cargarse muchísimas subvenciones, cargarse muchísimas partidas económicas que podrían ayudar a paliar esta crisis. Nosotros vamos a presentar enmiendas para ello, y para ello nos ponemos también a disposición del Grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote para que este presupuesto pudiera salir por unanimidad. Ellos no han querido contar con nosotros y veremos lo que pasa de aquí a ese pleno donde se vote el presupuesto, que, como digo, es una pequeña parte que se puede poner en la sociedad para que se vuelva a generar economía, y sobre todo para que las instituciones públicas, como yo siempre digo y como se suele decir, no generan empleo, pero sí pueden ayudar a que se genere empleo y por lo tanto a generar un bienestar en la sociedad de Lanzarote y la Graciosa. Es decir, que se han cargado la subvención que podía haber prevista para el sector primario. Sí, del sector primario, por lo que hemos analizado los presupuestos del Cabildo de Lanzarote, sí es verdad que lo que es el presupuesto en sí del sector primario solo baja un 16%, lo que es el capítulo de la agricultura, pero sí es verdad que si nos vamos a las subvenciones, se eliminan todas las subvenciones de recría, las subvenciones para la creación de nuevas empresas ligadas al sector ganadero, la subvención para las ayudas al sector de la agricultura y la ganadería, y la única subvención que se queda y se mantiene es la de los 100.000 euros que existían para el mantenimiento de los viñedos de la isla de Lanzarote, pero como digo, el resto de subvenciones desaparecen del área de agricultura cuando se han llenado la boca de hablar en estos últimos meses de la necesidad que hay que apostar por el producto de la isla, por el producto de nuestra tierra, y al final lo que han hecho es todo lo contrario con los presupuestos que nos han presentado. Ellos dicen que se han cargado todas las subvenciones para empezar desde cero, pero es que si no ayudamos ahora a aquellos colectivos sociales, a aquellos colectivos culturales, a aquellos colectivos de la agricultura, la ganadería, la pesca, en general, a todos los colectivos y las ONG que han estado arrimando el hombro en este tiempo de emergencia sanitaria, pues si no los ayudamos ahora desde las instituciones locales, de las instituciones insulares, de todas las instituciones del Estado español, al final pues terminarán desapareciendo, y con ello terminará desapareciendo un tejido importante en la sociedad de nuestra tierra, ¿no?
La verdad es que las ayudas se precisan ahora, en este momento de crisis sanitaria. Para nada la quiero dentro de un año o dos, ¿no? Es el momento de poder ayudar y subvencionar a todos estos sectores. Pero además que vamos más lejos. Parece ser que en la isla de la Graciosa se quedó prácticamente sin dinero en el presupuesto del Cabildo y en el del propio gobierno de Canarias. Sí, vamos a ver, todos sacamos la bandera. Creo cuando se aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, yo creo que con penas algunos, otros con menos pena, porque sí es verdad que a lo mejor se podía haber conseguido un documento todavía mucho mejor que el que se ha aprobado, pero sí es verdad que por lo menos tenemos un documento mejor que el que teníamos antes. Y en ese documento se recogió a la isla de la Graciosa como la octava isla habitada de las Islas Canarias. Yo creo que en ese momento, un momento importante para la isla de la Graciosa, nosotros hemos presentado iniciativa en el Cabildo de Lanzarote para que el Cabildo pase a llamarse el Cabildo de la isla, el Cabildo de Lanzarote y la Graciosa, porque al final es el Cabildo de estas dos islas. Ya consideradas por ese nuevo Estatuto de Autonomía, y como decía, en ese momento fueron muchos los partidos políticos y muchas las personas que se pusieron en la foto cuando la Graciosa fue considerada la octava isla. Pero en estos momentos vemos que esa realidad es totalmente diferente. Vemos como el Partido Popular y el Partido Socialista, a pesar de haber sido hace apenas unos días a sacarse una foto a la isla de la Graciosa, se olvidan de esta isla. Todas las partidas económicas que se habían presentado en su momento por parte de los gobiernos anteriores, considerando a la Graciosa como un capítulo independiente dentro del presupuesto del Cabildo de Lanzarote, como un capítulo independiente dentro del gobierno de Canarias, como una isla más, han desaparecido. Vemos cómo se han cargado todas las partidas que existían. Nosotros nos decimos que las partidas tengan que ser las mismas, que las partidas tengan que tener el mismo concepto, pero sí entendemos que la Graciosa, dentro de Canarias, dentro de los presupuestos del gobierno de Canarias, dentro de los presupuestos del Cabildo de Lanzarote y del Cabildo de la Graciosa, como queremos llamarlo nosotros, tienen que tener su propio apartado porque lo necesitan, porque necesitan también tener esa partida económica que ayude a mantener diferentes servicios que se prestan en la isla de la Graciosa, servicios sociales, servicios culturales, servicios educativos, servicios de cualquier índole, incluso los servicios más importantes, que es de mantener ese espacio como es el espacio de la Graciosa. La verdad que sí, que pueda sacarse la foto y desde luego muy mal sacada, porque, por cierto, acabo de subir un artículo hace unos minutos donde la señora presidenta del Cabildo ni respeta distancia, ni respeta medidas de seguridad. Se ve como está abrazada de dos señoras mayores en la isla de la Graciosa, abrazada, cuando te hablo abrazada, que la tienes cogida por el cuello las dos, donde no se está respetando la distancia. Pero es que tampoco está utilizando las mascarillas que demanda por ley el decreto. Sin embargo, las señoras sí tenían las correspondientes mascarillas. Yo creo que la clase política está para predicar con el ejemplo. No se le puede pedir a la población de que tienen que llevar mascarillas de forma obligatoria y de que tienen que respetar las medidas de seguridad, y ella hace públicamente y en fotografía lo que le viene en gana. Sí, totalmente de acuerdo. He visto las denuncias en las redes sociales con respecto a, como decía, la visita estos días de la presidenta al Cabildo a la isla de la Graciosa, visita para anunciar diferentes medidas que, como digo, no se contrasta con lo que veníamos hablando ahora con respecto a las partidas económicas que habían en los presupuestos anteriores para la isla Graciosa, y que se ha agregado de un plumazo la señora presidenta, y sí he visto la denuncia, como bien dice, sobre el no uso en este caso de la mascarilla. Mientras vemos que el resto de personas estaban usando la mascarilla, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, que debería de predicar con el ejemplo, sobre todo aquellos que somos parte de las instituciones públicas, que representamos a la mayoría de la ciudadanía y que le estamos pidiendo a la ciudadanía que utilicen la mascarilla. Si estás en un espacio abierto, estás tú solo y estás guardando las distancias, no hace falta utilizarla, porque así lo dice el decreto, pero en este caso, como bien dice, estaba abrazando a diferentes personas en la isla de Graciosa, estaba dialogando con muchísimas personas sin tener las medidas de seguridad en distancia, y por lo tanto, si no mantienes la distancia, tienes que tener la mascarilla. Y por eso, en ese caso, sí es verdad que la presidenta en este caso debe pedir a la ciudadanía de Lanzarote y la Graciosa, porque mientras está pidiendo, o les hemos pedido
a la ciudadanía desde todas las instituciones públicas en este momento de emergencia sanitaria. Le hemos pedido un esfuerzo extra, que es quedarse en su casa, que mantener las medidas de seguridad. La presidenta del Cabildo ha dado poco ejemplo, en este caso, con su visita a la isla La Graciosa, con esas fotos que flaco favor le hacen, ¿no?, en este caso, a la parte política. La verdad que no creo que vaya a pedir perdón, porque lo que les falta a esa presidenta es humildad, y cuando no la tiene, ella no pedirá perdón, porque cree está por encima de todas las cosas. Samuel, ustedes van a presentar seguramente, como bien dice, mociones dentro de este presupuesto. ¿Crees realmente que va a tomar en cuenta la presidenta estas mociones? Porque me tiene asombrado el abuso de poder que esta mujer pone en práctica de forma continuada. Bueno, nosotros vamos a presentar las enmiendas que estimamos que van a mejorar el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2020. Es verdad que nos gustaría mejorar muchísimas cosas, y tenemos que empezar hablando, Antonio, del capítulo de ingresos, que nosotros no lo podemos tocar, no podemos presentar enmiendas a ese capítulo de ingresos, pero sí es verdad que los ingresos son irreales. O sea, yo creo que es el único cabildo de la isla de Lanzarote en el que suben los ingresos desde el gobierno de Canarias. Los ingresos del EGIC suben en el año 2020 en este proyecto de presupuesto, cuando todo apunta a que va a bajar. Es más, el gobierno de Canarias ya ha dicho que no va a distribuir las partidas económicas que ha distribuido en otros años, y por lo tanto no entendemos esa bajada. Usted solo dése cuenta de una cuestión que yo le voy a plantear. Tenemos un presupuesto que baja con respecto al año 2019 13,5 millones de euros. Solo con estas dos partidas, bueno, le voy a decir tres partidas para que usted se dé cuenta a ver la pérdida. O sea, el gobierno de Canarias no ha pintado los 5 millones de euros que había pintado en el año 2019 para el Palacio de Congreso. Ahí se quitan 4,5 millones de euros. Con respecto al canon que debe pagar los centros de arte, cultura y turismo al Cabildo de Lanzarote, se quitan otros 4,5 millones de euros. Ya llevamos 9 millones de euros. Y si quitamos también el dinero que venía destinado a Arrecife, capital de la Reserva de la Biosfera, que son 3 millones de euros, ya estamos hablando de que son 12 millones de euros menos, cuando el presupuesto del Cabildo refleja una bajada de 13,5 millones de euros. Si usted se cree esos ingresos con lo que ya ha anunciado el gobierno de Canarias, que los presupuestos de los cabildos, o sea, el dinero que se destina, que es principalmente lo que se nutren los cabildos insulares, el dinero del gobierno de Canarias, a las primeras instituciones de cada una de las islas, va a bajar por lo menos en un 40%. Si yo ya le estoy diciendo 12 millones de euros que vienen menos del gobierno de Canarias, que eran partidas de capítulos asignadas a la isla de Lanzarote que han desaparecido, ¿usted se cree realmente que la única bajada que va a haber es de 1 millón de euros? Por lo tanto, nos han engañado. Y yo espero que, aún creyendo que es una labor política que tiene que hacer el Partido Socialista, que preside el Cabildo de Lanzarote, con el gobierno de Canarias, con el gobierno del Estado, también presidido por el Partido Socialista, que les dejen gastar los remanentes de crédito, nosotros hemos propuesto sacar de las partidas de los planes de cooperaciones municipales, que quieren sacar 8 millones de euros, que esos planes de cooperación municipales siempre se podrán financiar con crédito bancario, que son capítulo 6, cosa que no podrán ser el resto de subvenciones que se han cargado, subvenciones como la de Sara, subvenciones como la de Patinaca, subvenciones como la agricultura, subvenciones a la cultura, subvenciones a la industria, subvenciones a la energía renovable. Entonces nosotros lo que planteamos es, de ese capítulo, esa bolsa de 8 millones de euros que ellos plantean, que se saque 5 millones de euros para recuperar las subvenciones del sector social de la isla de Lanzarote que se han cargado, y esos 5 millones de euros, cuando se vayan a ejecutar esas obras de cooperación, se hagan o buscando la manera que se puedan hacer con remanente de crédito, que no sé si se podrían, o con la opción de un crédito bancario, que sí se podría. Por lo tanto, es lo que estamos buscando desde Coalición Canaria, o sea, no tocar el presupuesto para que no nos puedan decir que no, poner soluciones sobre la mesa, y que los colectivos sociales, que son los más afectados con este presupuesto del Cabildo de Lanzarote, puedan seguir trabajando y seguir desarrollando la labor que han hecho durante muchísimos años, y que sobre todo han hecho con muchísimo más esfuerzo en este tiempo de emergencia sanitaria. ¿Y qué le parece a usted, ya dos preguntitas para terminar, qué le parece a usted la actuación del consejero delegado de los centros turísticos con referencia a lo que es el Museo del Atlántico, la Casa Amarilla, y el otro museo que no recuerdo ahora cómo se llama, Fajardo, la Casa Fajardo, ¿no?
Bueno, la verdad que el consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo yo creo que ha estado ejerciendo en este caso como voz de la presidenta del Cabildo de Lanzarote, porque no hemos escuchado a la presidenta del Cabildo salir a hablar de este tema. Recordemos que es un consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo que no tiene competencias en las decisiones políticas del Cabildo de Lanzarote. Y yo creo que en este caso tenemos que utilizar un dicho muy nuestro, Antonio, el dicho que dice que cada vez que mea piensa, ¿no? Vemos esa rueda de prensa donde salía anunciando el cierre de la Casa Amarilla, el cierre del Museo Atlántico y el Museo Arqueológico de la isla de Lanzarote y La Graciosa. Eso fue esa misma semana Coalición Canaria denunciaba esos hechos. La población social, las redes sociales sobre todo y medios de comunicación se mostraban en contrario a esos cierres. El sábado teníamos un consejo de administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo donde se llevaba un punto que decía cierre de Casa Amarilla, cierre Museo Atlántico, cierre Museo Arqueológico. Yo le decía que eso no se podía votar en ese consejo de administración, que en todo caso podríamos renunciar a la delegación que tenía por parte del Cabildo de Lanzarote. Cambió en ese momento, por eso decía lo de cada vez que Mea piensa, cambió lo que había dicho en rueda de prensa esa misma semana, cambió en ese consejo de administración. En ese consejo de administración habló incluso de que estaba trabajando con la consejera no electa, doña Paula Corujo, para hacer una nueva encomienda de gestión con la Casa Amarilla, que ya había existido una encomienda de gestión. También le dijo a la Asociación de Empresarios de Lanzarote, a Solán, que estaba presente en el Consejo de Administración, que con el Museo Atlántico lo que iban a hacer era buscar una iniciativa privada que se hiciera cargo de ese museo. Y eso volvió a mear y volvió a pensar, porque al lunes siguiente en los medios de comunicación ya estaba diciendo una cosa contraria a la que había dicho el sábado. Por lo tanto, esa semana teníamos una noticia, el sábado cambió la noticia, el lunes volvió a decir otra cosa y durante la semana siguió diciendo auténticos disparates, porque al final, en vez de estar centrado en la gestión importante que se tiene que hacer con los Centros de Arte, Cultura y Turismo, porque yo sigo esperando los números de estos últimos meses. Los números son desastrosos para la economía de los centros. Está poniendo en peligro la mayor empresa de la isla de Lanzarote y sobre todo poniendo en peligro muchísimos puestos de trabajo, directos e indirectos, que hemos planteado soluciones de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario en esta época y que no se nos ha querido tener en cuenta. Y por lo tanto, la verdad que la gestión está siendo muy nefasta y creo que el futuro de los centros se verá resentido por muchísimas decisiones que se están tomando en estos momentos sin cabeza y decisiones a lo loco. Y como digo, y como decía antes, la cultura, cuando se habla de cultura no se puede hablar de rendimiento económico, que en este caso es lo que está haciendo el grupo de gobierno del Partido Socialista y el Partido Popular. Sí, que poco más o menos, según sus palabras, de Jamín Perdomo, es una marioneta que está siendo manipulada por María Dolores Corujo. Sí, bueno, es que yo, como decía antes, yo creo que en este momento, en temas tan importantes para el Lanzarote, como se estaba debatiendo un museo arqueológico, como se estaba debatiendo el Museo de la Casa Amarilla, un edificio recuperado en la legislatura pasada bajo el mandato de Coalición Canaria, que se volvieron a abrir sus puertas, estar discutiendo que si por 28.000 euros se tenía que cerrar, discutiendo que si en el otro lado por 200.000 euros se tenía que cerrar o por 100.000 euros se tenía que cerrar otra de las instalaciones que también, a pesar de lo que ellos digan, ha puesto a Lanzarote también en el mapa internacional, que ya lo estaba antes, porque todos, y desde Coalición Canaria lo tenemos claro, todos reconocemos la figura de César Manrique. La figura de César Manrique es una figura asociada al Partido Socialista, y sí es verdad que me pareció lo más feo en esta última época era utilizar el nombre de César Manrique para cerrar instalaciones culturales. Yo creo que, hombre, que eso fue lo más grave de toda esta situación. Pero como digo, en este caso sí es verdad que ejerció de portavoz de la presidenta del Cabildo, que se le echó en falta en ese momento en el que la sociedad estaba reclamando que esas instalaciones culturales se mantuvieran abiertas y la presidenta no salió. Y teníamos por un lado a un consejero delegado, nombrado a dedo, que venía del Partido de Ciudadanos, y a una consejera no electa que venía de Somos Lanzarote, por otro lado, hablando del devenir de la isla cultural, en este caso de la isla de Lanzarote y La Graciosa. La verdad que sí, algunos intentan desde hace muchos años relacionar la figura de César Manrique con el Partido Socialista Obrero Español, con la izquierda. Sin embargo, si mal no recuerdo, César Manrique estuvo en el lado derecho y en la guerra estuvo en el frente que dirigía Francisco Franco, es decir, estamos hablando de la derecha. ¿O no lo sabía usted?
Sí, sí, algo había escuchado, había leído, pero como yo digo en este caso, Antonio, yo Yo creo que no nos quiero tenemos que quedar mezclar con... la figura de nuestro genial artista en temas políticos, ¿no? Pero mira, hay ocasiones en que uno se ve obligado cuando cree que César Manrique es todo un dios y que después de haber muerto César Manrique, aquí se acabó la vida de Lanzarote. No, aquí no se acabó la vida de Lanzarote. Todavía hay más artistas, hay más genios que puede proseguir con la evolución de nuestra isla y también puede exponer sus obras de arte, como ocurre con el Museo del Atlántico y otros más que puedan venir. Es decir, no se puede encasillar Lanzarote en la figura de César Manrique. Sí, yo creo que César Manrique ha significado todo para la isla de Lanzarote, Antonio, pero como bien has dicho, yo creo que no cuando murió César Manrique murió la isla de Lanzarote. Tenemos que potenciar la imagen de César Manrique, tenemos que potenciar la idea que él tenía para la isla de Lanzarote. Pero imagínense ustedes si en el momento de César Manrique, cuando quiso innovar en Lanzarote, hubiese tenido un presidente del Cabildo que dice, no, no, usted aquí no puede tocar nada porque Lanzarote ya es lo que es. Sí, tenemos los centros de arte, cultura y turismo. Los centros de arte, cultura y turismo no solo son la imagen, en este caso, del artista. La Fundación César Manrique es quien tiene que mantener, en este caso, la obra, quien tiene que mantener el nombre y el apellido de César Manrique, pero la isla de Lanzarote no se puede quedar estancada. Manteniendo la ideología, manteniendo la idea de César Manrique, podemos avanzar y seguramente él estaría encantado de que muchísimos nuevos artistas, de que muchísimos temas culturales que han querido desaparecer en este último año de la isla de Lanzarote y la Graciosa se mantuvieran, porque al igual que él hizo en su momento, que puso a Lanzarote en el mapa internacional, hay muchísimas obras que están manteniendo a Lanzarote en el mapa internacional y que se tienen que potenciar y sobre todo también potenciar no solo, a lo mejor de lo que estamos hablando del Museo Atlántico, sino potenciar también qué ha sido la isla de Lanzarote, cómo ha crecido la isla de Lanzarote, qué somos y qué fuimos en la isla de Lanzarote, que eso al final es a través de los museos también arqueológicos y también de contar nuestra historia, ¿no? De contar quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser, que es lo más importante, porque al final, como decía desde el principio, estamos ante un gobierno que no tiene proyecto de futuro ni de presente para Lanzarote y la Graciosa. Y por cierto, ya que hablamos de cultura, por ejemplo, los diferentes sectores culturales, sociales, recreativos y festivos de la isla ya no pueden más con esta paralización profesional a los que están sometidos. ¿Piensa usted, de alguna manera, que se precipitaron los organismos oficiales a la hora de suspender estos actos sin haber pensado en el perjuicio y el daño que se le que se le iba a hacer a miles de personas relacionadas con el mundo, pues, de las fiestas, de los espectáculos, del recreo, de los centros socioculturales? Es decir, ¿no cree usted que se han precipitado a tomar este tipo de determinación y que no pensaron en el daño que se le está haciendo a miles de personas? Sí, bueno, hay muchísima población de la isla de Lanzarote vive directamente y mucha vive indirectamente de lo que son los eventos sociales. En la isla se ha paralizado los eventos sociales, se han tomado medidas, en este caso incluso muchas medidas que no se tenían que haber tomado con respecto a este momento que vivimos hablando. Hay que tomar esta medida por la emergencia sanitaria, hay que tomar esta medida porque puede haber una propagación del COVID en la sociedad, pero es verdad que cuando se toman medidas, hay que tomar medidas responsables y sobre todo medidas que si se tienen que tomar, porque todos estamos de acuerdo que hay algunas medidas que se tienen que tomar para evitar la propagación de este virus, de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, si se tienen que tomar esas medidas tienen que ser compensadas por otro lado. Cosa que no estamos viendo, como decía antes, por ejemplo, en los presupuestos para el año 2020 del Cabildo de Lanzarote. Y por lo tanto habrá que ver qué tipo de medidas se tenían que tomar y sobre todo las medidas se podían ir tomando paulatinamente, no tomar decisiones drásticas de un momento para otro sin saber cómo iba a ir evolucionando en este caso esta emergencia sanitaria. Como bien decíamos antes, ¿no? Esas medidas que hemos mandado desde la parte de lo público, desde el Cabildo de Lanzarote, desde el Gobierno de Canarias, desde el Gobierno del Estado a tomar a diferentes
a la sociedad en general, después se constatan, ¿no? Que los cargos públicos no los ejercemos, como decíamos antes, ¿no? Con esa foto de la propia presidenta del Cabildo de Lanzarote sin mascarilla, abrazando gente en la Graciosa, de la propia foto de Pablo Iglesias entrando en el Congreso a las reuniones del Ministerio sin mascarilla, esa imagen, ¿no? Yo creo que al final es eso. Tenemos que tomar medidas, sí, medidas responsables y medidas sobre todo que si las tenemos que tomar, que ese sector que se va a ver afectado, por lo menos, se pueda ayudar de alguna manera. Sí, porque realmente te digo una cosa, si estos sectores no pueden entender de que se abran hoteles, de que se abran playas, de que se abran terrazas y de que se abra prácticamente todas las empresas y este sector no se abra y lo tengan condenado toda la temporada de aquí hasta finales de octubre, cuando el propio decreto que acaba de salir para las nuevas normativas permite hacer eventos hasta de 1.000 personas. Es decir, ellos no pueden entender que se la hayan condenado de esta manera antes de tiempo y por eso van a luchar, van a salir a la calle, se van a reunir, van a montar la carajera, porque quieren que a partir de julio ya comiencen pues a haber actos públicos, verbenas, fiestas y todo lo habido y por haber, porque además ya tiene un precedente que es Galicia, donde Galicia ya ha dicho que a partir del 1 de julio ya se vuelven las fiestas, vuelven las verbenas y vuelven los eventos públicos. Entonces, ¿por qué vamos a ser diferentes aquí? Sí, bueno, habrá que ver lo que dicen los decretos, leerlos bien, ¿no? Y el decreto al final es quien marca las pautas, la ley de rango superior, en este caso, que hoy nos ha marcado esta crisis sanitaria y debemos adaptarnos. A lo mejor lo que hay que poner es más medidas para evitar ese contagio, más control de aforo, más controles sanitarios. Estamos hablando de que se abren los aeropuertos y los puertos, claro, y todavía no sabemos cómo se va a controlar eso. Hemos tenido, desgraciadamente, hace muy poco, una imagen en la isla de Lanzarote que recorrió todo el Estado español con esa persona que llegaba a la isla que venía infectado desde Madrid. Entonces, ahí es donde hay que poner el hincapié en decir cómo van a ser esas medidas para evitar el contagio, intentando sobrevivir con este virus, porque yo creo que al final el virus, lo que tenemos que tener claro es que no ha pasado. El COVID-19 sigue existiendo. Lo que tenemos que hacer es adaptar nuestra forma de vida a vivir con él y a intentar evitar los contagios. Pues Samuel, la verdad que muchísimas gracias por esta entrevista. Te damos los micrófonos por si quieres añadir alguna cosita más. No, muchas gracias a ustedes por dejarme esta oportunidad de explicar lo que estamos haciendo desde Coalición Canaria, Partido Socialista Canario en el Cabildo de Lanzarote. Me pongo a la disposición de todos ustedes y de todos sus oyentes para cualquier aclaración que podamos hacer. Sé que es una situación complicada. No estamos en el gobierno, que eso a veces influye, estamos en la oposición, pero desde la oposición también intentamos aportar nuestra granita de arena para que la isla de Lanzarote y la Graciosa avance y sobre todo en esta situación, como hemos hablado hoy, de esta emergencia sanitaria. Es necesario más que nunca la unidad de todos y, como digo, hemos puesto nuestra experiencia en el gobierno, a disposición del gobierno del Cabildo de Lanzarote y la Graciosa. Hasta el momento no han querido aceptarla, pero espero que poco a poco puedan ir dándose cuenta que esto es una cuestión de todos y no solo de unos pocos. La verdad que sí, tiene razón decir, la política se debe hacer de forma generalizada porque al final el beneficiado es el pueblo, no son los partidos. Entonces tiene que haber una unificación para, entre todos, poder luchar por la isla de Lanzarote y de la Graciosa. Samuel, muchísimas gracias, la verdad, por esta entrevista y ya nos hablaremos en otro momento. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo y buenas tardes.